Cuando se habla de las grandes voces que han marcado la historia de la música latinoamericana, pocos nombres despiertan tanto respeto como el de José Luis Rodríguez González, conocido y universalmente como el Puma. Detrás de la imagen del artista elegante, el intérprete, que conquistó escenarios internacionales, y del hombre que décadas después llegó a disfrutar de una vida de lujo, existió un niño cuya realidad estuvo marcada por las dificultades económicas, las pérdidas familiares y una lucha constante por salir adelante. José Luis Rodríguez nació el 14 de enero de 1943 en Caracas, Venezuela, en una familia numerosa y humilde. Su padre, José Antonio Rodríguez, era un inmigrante español procedente de las Islas Canarias, mientras que su madre, Ana González, era venezolana. La infancia del futuro cantante cambió para siempre cuando apenas tenía 6 años de edad. La muerte de su padre dejó a la familia en una situación económica extremadamente complicada y obligó a su madre a asumir sola la responsabilidad de sacar adelante a sus numerosos hijos. Aquellos primeros años estuvieron muy lejos del glamour que décadas más tarde rodearía la figura de El Puma. La familia vivía con recursos limitados y cada jornada representaba un desafío. José Luis creció comprendiendo que el trabajo era una necesidad antes que una elección. Desde muy pequeño observó el enorme sacrificio de su madre, una mujer de fuerte carácter y profundas convicciones religiosas, cuyo ejemplo marcaría para siempre la personalidad del artista. La Venezuela de los años 40 y 50 atravesaba importantes cambios sociales y políticos. En ese contexto, la familia Rodríguez también vivió momentos difíciles relacionados con la situación política del país. Durante un tiempo, Ana González debió abandonar Venezuela junto con algunos de sus hijos y permanecer en Ecuador debido a sus actividades políticas, experiencia que dejó una profunda huella en la infancia de José Luis. Las dificultades económicas obligaron al pequeño José Luis a trabajar desde muy joven. Antes de imaginar una carrera artística, realizó diversos oficios humildes para ayudar en el sustento familiar. Entre ellos se recuerda que lustró zapatos y trabajó empacando compras en un supermercado, actividades que le enseñaron el valor del esfuerzo diario y la importancia de no rendirse ante las circunstancias adversas. Paradójicamente, aquella infancia llena de limitaciones fue también el terreno donde comenzó a florecer su sensibilidad artística. La música estaba presente en muchos momentos de su vida cotidiana. Las canciones populares venezolanas, los boleros y las voces de grandes intérpretes latinoamericanos despertaban en él una fascinación que iba creciendo con los años. Su madre desempeñó un papel decisivo en esa formación emocional. Aunque durante gran parte de su vida tuvo una educación muy limitada, posteriormente aprendió a leer impulsada por su deseo de estudiar la Biblia, convirtiéndose en una figura de enorme influencia espiritual para su hijo. José Luis recordaría en numerosas entrevistas que la fe, la disciplina y la perseverancia aprendidas en el hogar fueron pilares fundamentales durante toda su carrera. Durante la adolescencia comenzó a descubrir que poseía una voz diferente. Sus compañeros de escuela notaban que tenía facilidad para interpretar canciones románticas y baladas. Poco a poco, empezó a participar en serenatas, reuniones juveniles y pequeños encuentros musicales donde su talento llamaba la atención. Sin estudios musicales formales, José Luis desarrolló su técnica vocal de manera prácticamente autodidacta. Escuchaba cuidadosamente a los grandes cantantes de la época, analizaba su manera de interpretar y trataba de perfeccionar su propia voz mediante la práctica constante. Aquella capacidad para aprender observando sería una de las características que definirían toda su trayectoria artística. El verdadero comienzo llegó cuando decidió integrarse a un pequeño grupo vocal juvenil llamado Los Zepis, inspirado en agrupaciones internacionales que triunfaban durante aquellos años. Allí empezó a adquirir experiencia sobre los escenarios, aprendiendo aspectos fundamentales como la armonización de voces, la disciplina de los ensayos y la conexión con el público. Aquella etapa fue determinante porque permitió que productores y músicos comenzaran a fijarse en él. Su presencia escénica era distinta. Poseía una voz potente, una imagen elegante
y un carisma natural que resultaba difícil de ignorar. No era únicamente un cantante con buenas condiciones vocales. Transmitía seguridad, emoción y una personalidad que destacaba entre otros jóvenes intérpretes. Gracias a esas primeras oportunidades, posteriormente ingresaría a la reconocida agrupación Vilos Caracas Boys, una verdadera escuela artística donde perfeccionó su técnica y adquirió la experiencia profesional que más tarde le abriría las puertas como solista. Allí comprendió el funcionamiento de la industria musical, el rigor de las giras y la importancia de mantener un alto nivel artístico en cada presentación. Sin embargo, detrás de cada pequeño triunfo, permanecía el recuerdo de aquella infancia difícil. José Luis nunca ocultó que el hambre, las limitaciones económicas y la ausencia de su padre habían moldeado su carácter. Más que convertirse en obstáculos insuperables, esas experiencias terminaron transformándose en el combustible que alimentó su ambición de construir un futuro completamente diferente. Todavía estaba lejos la época de las mansiones, los automóviles de lujo y el reconocimiento internacional que convertirían a José Luis Rodríguez en una de las figuras más exitosas de la música latina. En esos primeros años, lo único que poseía era una voz extraordinaria, una determinación inquebrantable y el sueño de cambiar para siempre el destino de su familia. Ese sueño, nacido en los barrios humildes de Caracas, sería el punto de partida de una carrera que con el paso de las décadas lo convertiría en uno de los artistas venezolanos más reconocidos del mundo hispanohablante, preparando el camino para la extraordinaria historia de éxito que marcaría el resto de su vida. Después de una infancia marcada por las dificultades y de dar sus primeros pasos en pequeños grupos musicales, José Luis Rodríguez comprendió que el talento, por sí solo, no bastaba para alcanzar el éxito. La industria de la música exigía disciplina, perseverancia y una enorme capacidad para reinventarse. Aquellos años de aprendizaje terminarían convirtiéndose en el cimiento de una de las carreras más importantes de la música romántica en español. Uno de los momentos decisivos de su juventud llegó cuando ingresó a Vilos Caracas Boys, una de las orquestas más prestigiosas de Venezuela. Para cualquier cantante de aquella época, formar parte de esa agrupación representaba una oportunidad excepcional. Allí no solo perfeccionó su técnica vocal, sino que aprendió el valor del profesionalismo, la puntualidad y el respeto por el escenario. Durante esa etapa comenzó a familiarizarse con las exigencias de las giras, las largas jornadas de ensayos y el contacto directo con un público cada vez más amplio. Cada presentación era una escuela diferente. José Luis observaba atentamente a los músicos más experimentados, estudiaba la reacción del público y buscaba constantemente mejorar su presencia escénica. Sin embargo, el joven cantante sabía que su verdadero sueño era construir una identidad propia. Su voz poseía un timbre cálido y potente, ideal para interpretar baladas románticas, un género que comenzaba a ganar enorme popularidad en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Con paciencia, decidió emprender el camino como solista, una decisión que implicaba grandes riesgos, pero también la posibilidad de alcanzar un reconocimiento mucho mayor. Los primeros años como intérprete independiente no fueron sencillos. Competía con artistas ya consolidados y debía abrirse paso en un mercado musical altamente competitivo. A pesar de ello, su perseverancia dio resultados. Poco a poco comenzó a grabar canciones que despertaban el interés de las emisoras de radio venezolanas, mientras su nombre empezaba a ser conocido fuera de su país. El verdadero punto de inflexión llegó cuando sus interpretaciones románticas comenzaron a conquistar también al público internacional. Su voz, combinada con una imagen elegante y una notable seguridad frente a las cámaras, le permitió destacar entre numerosos intérpretes de la época. José Luis no solo cantaba, transmitía emociones, contaba historias y lograba que cada canción pareciera una conversación íntima con quienes lo escuchaban. Con el paso de los años, llegaron temas que se convirtieron en auténticos clásicos de la música latina. Canciones como Dueño de Nada, Agárrense de las Manos, Pavo Real, Voy a perder la cabeza por tu amor,
Culpable soy yo, Atrévete, y muchas otras comenzaron a sonar constantemente en la radio de numerosos países. Cada nuevo lanzamiento reforzaba su posición como uno de los grandes intérpretes románticos de habla hispana. Su éxito dejó de limitarse a Venezuela. Muy pronto realizó giras por Colombia, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Centroamérica, España y diversos países de Sudamérica. Miles de personas llenaban teatros, auditorios y estadios para escuchar a un cantante que se había convertido en símbolo de elegancia y romanticismo. La televisión también desempeñó un papel fundamental en su ascenso. Además de su carrera musical, José Luis participó en exitosas telenovelas venezolanas durante las décadas de 1970 y 1980. Su presencia frente a las cámaras, su carisma natural y su facilidad para conectar con el público ampliaron aún más su popularidad. Gracias a ello, dejó de ser únicamente un cantante para convertirse en una figura integral del entretenimiento latinoamericano. Su imagen comenzó a asociarse con el refinamiento, los elegantes trajes, el impecable peinado y la seguridad con la que aparecía en cada escenario hicieron que la prensa comenzara a llamarlo simplemente el Puma, un apodo que terminaría convirtiéndose en una marca reconocida internacionalmente. Mientras crecía su prestigio artístico, también aumentaban las ventas de sus discos. A lo largo de su carrera publicó decenas de álbumes de estudio, recopilaciones y producciones especiales, que alcanzaron importantes cifras de ventas en distintos mercados. Muchas de sus canciones permanecieron durante semanas en los primeros lugares de las listas musicales y pasaron a formar parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El reconocimiento no tardó en traducirse en numerosos premios y homenajes. A lo largo de las décadas, recibió distinciones por su trayectoria artística, reconocimientos de la industria musical y homenajes en distintos países por su contribución a la música latina. Más allá de los trofeos, el mayor premio para José Luis Rodríguez siempre fue el cariño del público, que continuó acompañándolo durante más de medio siglo de carrera. Con el paso del tiempo, también fue invitado como jurado y mentor en diversos programas de talento musical. Su experiencia de décadas sobre los escenarios lo convirtió en una voz autorizada para aconsejar a jóvenes intérpretes que soñaban con recorrer un camino similar al suyo. Con esas apariciones televisivas, demostraba no solo conocimientos musicales, sino también una profunda comprensión de los sacrificios que exige una carrera artística. Naturalmente, ningún recorrido tan extenso estuvo completamente libre de obstáculos. La industria musical evolucionó, surgieron nuevos estilos y aparecieron generaciones de artistas con propuestas diferentes. Sin embargo, José Luis Rodríguez supo mantener una base sólida de seguidores, gracias a un repertorio que trascendió modas pasajeras y continuó siendo apreciado por su calidad interpretativa. Su historia representa el ejemplo de un artista que logró transformar una infancia humilde en una carrera internacional basada en el esfuerzo constante. Décadas después de sus primeras actuaciones, su nombre continúa siendo sinónimo de música romántica en español y de una trayectoria construida con trabajo, disciplina y perseverancia. Detrás del artista, admirado por millones de personas, existía un hombre cuya vida personal estuvo marcada por experiencias tan intensas como su carrera profesional. Mientras los escenarios se llenaban de aplausos y reconocimiento, José Luis Rodríguez también enfrentó alegrías, desilusiones, rupturas y decisiones difíciles que influyeron profundamente en su historia. A lo largo de su vida, el Puma ha reconocido en distintas entrevistas que la familia siempre ocupó un lugar importante para él. Sin embargo, también ha explicado que la fama impone un ritmo de vida exigente. Las giras internacionales, las grabaciones, las presentaciones en televisión y los compromisos profesionales significaban largas temporadas lejos del hogar. Como ocurre con muchos artistas de éxito, mantener el equilibrio entre la vida pública y la privada representó un desafío constante. Su primer matrimonio fue con la actriz y cantante venezolana Lila Morillo, una de las figuras más populares del espectáculo latinoamericano.
Durante años fueron considerados una de las parejas más conocidas del mundo artístico venezolano. Ambos desarrollaban carreras exitosas y compartían una enorme exposición mediática, lo que despertaba el interés permanente de la prensa y del público. De esa unión nacieron dos hijas, Lilibeth Rodríguez y Liliana Rodríguez, quienes también desarrollaron carreras dentro del mundo del entretenimiento. Durante varios años, la familia proyectó una imagen de estabilidad y éxito, convirtiéndose en una referencia frecuente para las revistas y los programas de televisión dedicados al espectáculo. Sin embargo, la convivencia terminó llegando a su fin y la pareja decidió separarse. Como sucede en muchas familias, el proceso de divorcio marcó un cambio importante en la vida de todos sus integrantes. Con el paso de los años, las diferencias familiares entre José Luis Rodríguez y parte de su familia fueron ampliamente comentadas por los medios de comunicación y también abordadas públicamente por los propios involucrados en distintas entrevistas. El cantante ha manifestado en diversas ocasiones que lamenta profundamente aquellas situaciones que provocaron distanciamientos familiares. Del mismo modo, algunos miembros de su familia también han expresado públicamente su propia versión de los acontecimientos. Estas diferencias forman parte de una historia personal compleja, sobre la que existen distintos puntos de vista, motivo por el cual resulta difícil resumirla desde una única perspectiva. Años después, José Luis Rodríguez encontró nuevamente el amor al contraer matrimonio con Carolina Pérez, modelo cubana con quien formó una nueva familia. De esta relación nació su hija menor, Génesis Rodríguez, quien con el tiempo construiría una destacada carrera internacional como actriz en producciones de cine y televisión, especialmente en Estados Unidos. El cantante ha expresado en repetidas oportunidades el orgullo que siente por los logros profesionales de Génesis. Ver a su hija abrirse camino con esfuerzo y talento representó para él una enorme satisfacción, especialmente porque conocía de primera mano las dificultades que implica consolidar una carrera artística. Finalmente, en 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmón, una intervención que marcó un antes y un después en su vida. El propio artista ha contado que aquella experiencia cambió profundamente su manera de entender la existencia. Después de la operación comenzó a valorar aún más el tiempo compartido con su familia, la salud y las pequeñas experiencias cotidianas. Durante el proceso de recuperación, Carolina Pérez desempeñó un papel fundamental. Su apoyo constante fue reconocido públicamente por el cantante, quien ha agradecido en numerosas ocasiones la compañía y la fortaleza que encontró en ella durante uno de los momentos más delicados de su vida. Con el paso de los años, José Luis Rodríguez también fortaleció su dimensión espiritual. En distintas entrevistas, ha explicado que la fe le permitió afrontar tanto el éxito como las dificultades personales con una perspectiva diferente. Para él, los momentos de mayor fragilidad se transformaron en oportunidades para reflexionar sobre sus decisiones, reconocer errores y valorar aquello que realmente permanece cuando desaparecen los aplausos. A pesar de los desafíos familiares que han sido objeto de atención pública, el Puma ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que prevalezcan el respeto y la paz entre todos los miembros de su familia. Aunque algunas diferencias continúan siendo conocidas por la opinión pública, también ha señalado que el paso del tiempo invita a mirar el pasado con serenidad y a concentrarse en aquello que une más que en aquello que separa. Hoy, al mirar en retrospectiva, la vida familiar de José Luis Rodríguez refleja una combinación de grandes alegrías, importantes aprendizajes y momentos complejos que forman parte inseparable de su trayectoria humana. Más allá de los escenarios, de los discos vendidos y de los reconocimientos internacionales, continúa siendo una persona que ha experimentado los mismos desafíos emocionales que muchas otras familias: el amor, la pérdida, la esperanza, el perdón y el deseo de construir un legado que trascienda el éxito artístico. Después de más de 6 décadas de carrera artística, millones de discos vendidos y una trayectoria que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música latina, José Luis Rodríguez, el Puma,
Llegó a disfrutar de un nivel de vida muy diferente al de aquel niño que creció en un hogar humilde de Caracas. La transformación fue extraordinaria, de enfrentar dificultades económicas durante su infancia, a construir una carrera internacional que le permitió vivir con comodidad y rodearse de bienes que reflejaban el fruto de muchos años de trabajo. Sin embargo, hablar del estilo de vida de José Luis Rodríguez requiere distinguir entre la realidad y la imagen pública. A lo largo de los años, su nombre ha aparecido con frecuencia asociado al lujo, a las residencias elegantes y a una imagen sofisticada. Esa percepción no nació por casualidad. Desde los primeros años de su éxito internacional, el Puma proyectó una personalidad distinguida, trajes impecables, relojes de alta gama, escenarios de primer nivel y una presencia que transmitía seguridad y elegancia. Con el paso de las décadas, el cantante estableció su residencia durante largos periodos en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, donde numerosas figuras del entretenimiento latinoamericano han fijado su hogar. Allí ha disfrutado de un entorno tranquilo, cercano a importantes centros culturales y artísticos, ideal para una vida más relajada después de años de intensas giras internacionales. Las viviendas en las que ha residido se han caracterizado por ofrecer amplitud, comodidad y privacidad, más que extravagancias desmedidas. Reflejan el deseo de vivir con tranquilidad, rodeado de su familia y con espacios adecuados para el descanso. En distintas entrevistas, el propio artista ha comentado que, tras superar sus problemas de salud, comenzó a valorar mucho más la paz del hogar que el ritmo acelerado de los grandes escenarios. El verdadero origen de ese patrimonio no se encuentra únicamente en la venta de discos. Durante su carrera, José Luis Rodríguez diversificó su actividad artística participando en conciertos internacionales, programas de televisión, producciones discográficas, giras, campañas publicitarias y actuaciones especiales. Cada uno de esos proyectos contribuyó a consolidar una carrera económicamente sólida y sostenida durante muchos años, a diferencia de otros artistas cuya fama desaparece rápidamente. El Puma logró mantenerse vigente durante varias generaciones. Sus canciones continuaron sonando en la radio, sus conciertos siguieron reuniendo a miles de espectadores, y su nombre conservó un importante valor dentro de la industria del entretenimiento. Esa permanencia permitió que su estabilidad económica no dependiera exclusivamente de un momento específico de popularidad, sino de una trayectoria construida con constancia. Sin embargo, hubo un acontecimiento que transformó profundamente su manera de entender el éxito. La enfermedad que puso en riesgo su vida, el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y el posterior doble trasplante de pulmón en 2017 marcaron un antes y un después. El artista ha contado públicamente que esa experiencia le hizo comprender que ni las propiedades, ni los automóviles, ni el reconocimiento internacional tienen verdadero significado si no existe salud para disfrutarlos. Desde entonces, sus entrevistas comenzaron a transmitir un mensaje diferente. Más allá del éxito material, hablaba con frecuencia sobre la importancia de la fe, la gratitud, la familia y la oportunidad de seguir viviendo gracias al trasplante que recibió. Esa nueva perspectiva hizo que muchos admiradores vieran en él no solo a un cantante exitoso, sino también a una persona que había aprendido a valorar las cosas esenciales de la vida, lejos de ocultar las dificultades. Ha explicado en diversas ocasiones que los momentos más complicados fueron precisamente los que fortalecieron su carácter. Para él, el éxito no consiste únicamente en alcanzar la fama o acumular bienes materiales, sino en la capacidad de levantarse después de cada adversidad y continuar avanzando. Al observar su recorrido completo, resulta evidente que la imagen del lujo representa solo una pequeña parte de su historia. Detrás de las elegantes residencias, de los automóviles y del reconocimiento internacional, existe una vida construida sobre años de esfuerzo, disciplina, sacrificio y dedicación absoluta a la música. Cada logro fue el resultado de miles de horas de trabajo,
incontables conciertos y una permanente búsqueda de excelencia artística. Hoy, el Puma sigue siendo una de las figuras más representativas de la música romántica en español. Su voz permanece viva en canciones que forman parte de la memoria colectiva del público hispanohablante, mientras que su historia demuestra que el verdadero éxito no se mide únicamente por las casas que se poseen o los coches que se conducen, sino por la capacidad de convertir el talento, el trabajo constante y la resiliencia en un legado que perdura mucho más allá del paso del tiempo. El estilo de vida cómodo y distinguido que José Luis Rodríguez disfruta en sus últimos años no es el punto de partida de su vida, sino la consecuencia de décadas de esfuerzo, disciplina y dedicación. Más allá de los bienes materiales, su patrimonio más valioso sigue siendo el cariño del público, el respeto de la industria musical y una trayectoria que lo consolidó como una de las grandes leyendas de la música latina.